gusta yo. A mí me gusta más la última yo. Arbitrariamente escojo esa. Si quieres escoger otra, escógela. Y aquí tenemos martillo, escrito en doble tipo de letra. Otra pausa acá. Todos claros con nuestra ardilla y nuestro martillo. Aline, veo que tienes la mano levantada. ¿Todo claro? Yo, yo sí, o sí está claro lo del martillo, pero para la mano escrita, ahorita no lo estamos escribiendo corrido porque estamos aprendiendo las letras, o ellos nunca escriben la mano escrita así corrida. Bueno, no lo escribimos corrido porque estamos aprendiendo cómo lo escriben los rusos y los rusos no la escriben corrido y por eso hacemos pausas y cambio de color. Ok, o sea, ellos siempre hacen la pausa. Ah, ok, ok. Y Gracias. nosotros también a partir de ahora. Ok. Ahora, Profe, disculpe, buenas noches. iPhone, dinos. A ¿Sabe tus órdenes. que estoy perdida? Claro, dinos. Aquí, por ejemplo, está el listado del abecedario, pero ¿qué es lo que hago de base? ¿Las letras o los sonidos que usted nos dio como para escribir? Bueno, las letras representan sonidos y el ejercicio que estamos haciendo ahorita es representar la información fonética, los sonidos de esta palabra ardilla, ahora con las letras en el cirílico. Es tomar un sistema de escritura del español y pasarlo al de ruso. Y es lo que estamos haciendo. Ya, ¿Sí queda ya, ya. claro? ¿Puede darme otro ejemplo de cómo escribir, por favor? Sí, claro. Siguiente ejemplo. Y con esto cerramos. Vamos a Gracias. escribir un rinoceronte. Y con esto acabamos. Rinoceronte. Regálate 20 segundos porque estamos por finalizar el idioma ruso y para ello vale mencionar que nosotros rara vez te vamos a dejar una tarea. Nada de que, chicos, la tarea es para la siguiente semana, página 2 y tache si no le existen. No. La siguiente semana vamos a iniciar a escribir ruso en ruso para rusos, viendo gramática rusa, como hablan los rusos. Ahora, ellos hablan y escriben de cierta manera. Para eso vamos a tener ya dominado nuestro alfabeto cirílico. Para eso, toma un libro llamado El Rinoceronte. Este libro, El Rinoceronte, lo escribió nuestro querido amigo Alexander Scott. A este libro nosotros le vamos a sacar la introducción. Agarras la introducción del libro y la transcribes a manuscrita y a letra de molde. Dentro de ese texto están un montón de rectos que, ¿cómo se dice? Un montón de letras que te van a decir, bueno, cómo voy a escribirlo, cómo se escribe manuscrita, cómo se escribe en letra de molde. Y al finalizar nuestra transcripción de la introducción en ambos tipos de letra, ya tienes el alfabeto cirílico listo para la siguiente sesión. No es obligatorio, pero como vamos a estar viendo ruso las siguientes 60 semanas, es altamente recomendable tenerlo dominado. Por ejemplo, el título es El rinoceronte. Necesitamos transcribirlo. Entonces tengo el sonido E, sonido L. Siguiente, rinoceronte. Inicio con una R mayúscula. Luego viene la I, Disculpa, ri. Ajá. perdón. Me dices que tenemos que traducir la introducción, bueno, Ojo, no es traducir, es buscar el transcribir. equivalente, Ajá. ajá, transcribir en las dos letras, ¿verdad? Justamente en letra de molde y manuscrito. Ok, perdón. Esto. Seguimos con la N. Luego viene la O. Y ojo, la siguiente es una C que tiene el sonido S. Entonces no Disculpa. escribas el rinoqueronte, sino escribe rino S, porque esta tiene el sonido de una S. Ahora sí, estamos contigo, dinos. Este, este libro está dentro de los materiales que nos dan en plataforma. Este libro está en Sanborns, está en cualquier librería de autoservicio, está en internet por si está lloviendo o está muy lejos. Lo buscas rinoceronte PDF, sacas la introducción, en el primer googlazo te sale y ya la transcribes. Siguiente, Gracias. rinocer o t. Y como la última E es abierta, no le podemos poner una Y, porque no es rinoceronte, es rinoceronte
o una E abierta, entonces la escribimos así, como una C al revés o una corbata. Todo eso es lo que vas a hacer mientras hagas tu letra de molde manuscrita. Te va a tomar como unas 2 horas en total. Desígnate ese tiempo. Buenas noches. Hola, buenas noches, a tus órdenes. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Harvey. Yo sí tengo una pregunta en el abecedario. No es, o sea, está la C, pero no importa. En ese caso suena como S, te entiendo, ¿cierto? Correcto. Ok, listo. Y otra pregunta, lo de molde, ¿para qué se utiliza? Y la manuscrita, ¿para qué se utiliza? La manuscrita, como su nombre lo dice, va para todo lo que va con las manus, todo lo que sea escrito con una pluma. La letra de molde o letra de imprenta es todo lo impreso, el internet, los libros, los letreros en la calle. Y ya. Ok, listo. ¿Y en qué tipo de situaciones? Uy, Harry, tu audio se nos está cortando. Eh, eh, pues, más con el 10. No te logré escuchar del todo, como que se cortó ¿Aló? tu comunicación. ¿Estás por ahí? ¿Ahí me copias bien? Te copio excelentemente, dinos. No, ¿No? qué pena. Bueno, si quieres, redacta tu pregunta. En lo que vamos redactando la pregunta, ve sacando tu material de japonés. Ahora vamos a estar escribiendo con estas hojas de aquí y con un cuadro alemán, ese grandote. Mientras lo vamos Ese es sacando, nos vamos japonés. despidiendo de ruso, abrimos el japonés y tenemos una duda adicional. Yamile, tu mano está levantada. Ah, ¿Algo claro? no, no, ¿Algo? no, es que no sé cómo quitarla. Tenía la duda nada más como No te preocupes. del abecedario, pero ya está. Yo la bajo por acá y cerramos con tu duda, Raquel. No, yo sí tengo una duda. Sí, hola. Hola, Un segundo, perdón. Raquel tiene la mano levantada. Inicia tú. Sí, ahí en la palabra de rinoceronte, mi duda es la C. Es que esa ya no entendí mucho de cómo es que aparece esa C, porque como Bien, no la veo en el abecedario, bien fácil. ¿por Pregúntate, qué la ¿esta ponemos C? C tiene dos Ajá. sonidos en el español? ¿El sonido de K o el sonido de S? ¿Cómo suena en esta palabra? Ah, ok, sí, Entonces, sería si suena como, como S en el rinoceronte, entonces toma el sonido donde lo tenemos de la S. Y por eso tenemos esta. ok, sí, gracias. Eso. Ahora sí, cierra el ruso. La siguiente semana revisamos qué onda con el rinoceronte. Ahora pasemos al japonés. Ojo, estás pensando, Adolfo, ya son las 7:40 y apenas llevamos el primer idioma. Las primeras sesiones, sobre todo estas primeras en las que nos damos cuenta de cómo funciona y nos acostumbramos a prestar atención, vamos a estar acabando unos 10, 15 minutos sobre la hora. Entonces, tenlo contemplado por si te necesitas ir, si necesitas partir, siempre va a quedar grabado. Y si no, toma tus colores porque vamos a colorear. Y es que el sistema de escritura del japonés no funciona tanto como el ruso o el nuestro, en donde tenemos un sonido consonántico que se junta con un sonido vocálico y tenemos sílabas y las sílabas las juntamos y hicimos palabras. No. El japonés dijo, vamos a escribir con sílabas y ellos no tienen un alfabeto, sino tienen un silabario. La manera en la que ellos escriben o representan fonemas, representan la información fonética del mundo, es por sílabas que se dividen en bloque vocálico, a, u, e, o, primer bloque. En otro color, con el sonido de las Ks, ka, ki, k, ke, ko, cambia de color, y en otro pone el sonido de las S. Sa, shi, su, se, so. Regálate unos segundos para colorearlo. Y te estás preguntando, Adolfo, yo ya cursé el kinder, necesito colorear. No necesitas nada en tu vida. Solo que, como son muchos caracteres y están divididos en bloques, vale mucho la pena para una recuperación rápida de información haberlo diferenciado con colores. Siguiente bloque. Ta, No, un chi, segundito, un segundito. tsu, te, to. Ah, siempre son de 5, ¿eh? Entonces, cuenta los 5 o ve cómo inician. Si inician con K, son de la misma familia. Si inician con S, de la misma familia. Los japoneses como que no les sale bien pronunciar la T. Ellos pronuncian chi. Es del bloque de las T's, pero se dice chi. Entonces ponen el mismo color. Lo mismo con la ch. Ellos no dicen tu, ellos dicen ch. Siguiente. Nani, no, no.
Vamos a cambiar de color. Ahora me toca naranja. Nani. En la hoja de abajo tenemos la continuación. No. Siguiente. A, ji, ji, je, jo. Bloque de 5. Siguiente. Ma, mi, mu, me, mo. De esto. Siguiente y atención. El bloque de las Y en un japonés antiguo tenía ya, ji, yu, ye, yo. Pero dijeron, oye, el sonido ji, el sonido ye, no los utilizamos. Se queda en ya, yu, yo. Solo son 3 estas sílabas, ya, yu, yo. Es un bloque de 3. Luego tenemos ra, ri, re, ro. 5. Siguiente, otro bloque de menos de 5. Gua, uo. Solo son 2. Gua, uo. Y por último, la única consonante aislada de todo el idioma japonés es una N. Y con esto tenemos todas las sílabas. Se dividen prototípicamente en bloques de 5. La ya, yu, yo y la wa, wo son bloques de un poquito menos. Y la N es la única que se representa solita. Hasta acá. ¿Todos claros con nuestros colores? Sistema de escritura del Japón. Sí. Ahora, te estarás dando cuenta de que cuando coloreas, por ejemplo, la A, tiene 2 formas de representarse. Esta de acá y esta de acá. Una arriba y otra abajo. Una puesta en hiragana y otra puesta en katakana. Y es que ¿Qué significa eso? justamente ya vamos. Son nombres como tal, así de significado no tienen mucho que valga la pena rescatar ahora. Lo importante es rescatar su uso. ¿Cuándo va uno y cuándo va el otro? El hiragana va a utilizarse para palabras propias del japonés. Y es que el japonés, mira, es un idioma que ya existía hace años en Asia. Y en algún momento el Japón y los chinos y los coreanos eran hermanos y compartían mismo sistema de escritura, mismo idioma, misma manera de concebir la realidad. Y en algún momento como que se empezaron a pelear. Y dijeron los japoneses, oye, los chinos nos están interceptando nuestras cartas y están sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a cambiar un poquito la manera en la que se escribe. Sí, vamos a utilizar el mismo idioma, pero ya no vamos a escribirlo con caracteres, con dibujitos, sino vamos a escribir cierta información con representaciones fonéticas, con sílabas. Entonces, empezaron a tener sílabas y así nació un primer proto-japonés o una primera parte del japonés. Después, el mundo evolucionó y al japonés no le dio tiempo de inventar palabras como internet, elevador, Coca-Cola, pastel de cumpleaños. Entonces dijeron, oye, vamos a tomar préstamos extranjeros. Y para eso utilizamos el katakana, para palabras no propias del japonés, para extranjerismos o términos prestados. Vamos a ponerle por acá. Se utiliza para palabras extranjeras. Entonces, el primero es solo para palabras. ¿Ah? Tradicionales, digamos. Palabras tradicionales, palabras del japonés. Y estas son palabras extranjeras, casi siempre se prestan al inglés y te vas a dar cuenta luego de que internet no viene del japonés, por lo tanto lo escribes en katakana. De que mi nombre Daniel no viene del japonés, entonces lo escribo en katakana. Perdón, por ejemplo, una palabra, digamos, del japonés podría ser Kyoto. Ajá, por ejemplo, quieres escribir Kyoto, es palabra prototípica de japonés, entonces buscas la ki, buscas la o, buscas la te y buscas la o. Pero no funciona así. Tenemos que dividir en sílabas. Para eso, regresemos con la casa. Imaginémonos que casa es una palabra prototípica del japonés. Esto lo vamos a hacer para escribir en hiragana. Nos interesa primero dominar el hiragana. Si algo te tienes que aprender el día, bueno, no el día de hoy, dentro de las próximas semanas es el hiragana. Lo vamos a utilizar muchísimo más que el katakana. Vamos a escribir casa
de momento en hiragana para ver cómo se representan las palabras escritas en el japonés. Se escribe con sílabas, por lo cual necesitas separarlo en sílabas. Primera, ka, segunda sílaba, sa. Este lo puedes escribir en un pentagrama, en una hoja en blanco. La recomendación es escribirlo en un cuaderno de cuadro alemán. Esto porque tiene unos cuadrotes enormes y así escriben en el kinder en Japón, en China y en Corea, para que dimensiones dónde van o de qué tamaño o en qué posición específica van los trazos. Ejemplo, el primero que necesitamos es el de la K. Lo buscamos. Ahí veo, no está K, Kikukeko. Dos variantes. Nos sirve la de arriba, hiragana. Para escribir los trazos en las lenguas asiáticas, hay toda una tradición y hay toda una escuela y una razón por la cual hay que seguir trazos. A grosso modo, todos los trazos se escriben de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, este primer carácter, o mejor dicho, esto de acá, lo podemos dividir en 4 y el primer trazo va a ser el que tenemos acá, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Trazo número 1. ¿Ya lo hiciste? Pon el trazo número 2. Es en el cuaderno de cuadros, ¿verdad? En el cuaderno de cuadro alemán, justamente. Ya hiciste el trazo 2, ahora ponle el trazo número 3. Y así es la manera en la que los japoneses, nacidos en Japón, educados con el sistema japonés, escriben la K. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Adolfo, es importante aprenderme los trazos. Mira, obvio no. Obvio yo puedo escribir la B de burro, primero la bolita y luego el palito. Primero el palito y luego la bolita. El palito de abajo hacia arriba y luego la bolita. O el palito de abajo hacia arriba y luego la bolita escrita al revés. No importa. Mientras al final se represente o se dé una idea de cuál es el sonido, todo el mundo te va a entender. Solo que te va a pasar como cuando escribes en el celular, por ejemplo. Ya no buscas dónde está la H, la O, la L, la A y no piensas, sino tus dedos ya se lo saben. Si las letras siempre están en el mismo lugar, siempre vas a escribir de la misma manera o es mucho más fácil. Si siempre escribes de esta manera que los japoneses y chinos ya desarrollaron, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tu mano se lo va a acabar aprendiendo. Y eso es crucial para poder escribir la K o para poder escribir la SA, siguiente sílaba. Búscalo. Sa, si es eso, la ¿Se tenemos tienen por que acá. hacer los ganchitos? Justo de eso vamos a ver qué onda con esos ganchitos. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3. Esto de los pasos también tiene su historia y su razón de ser, porque antes estos idiomas se escribían con un pincel. Y para cuando estás todo inspirado y con tiempo haces trazo 1, trazo 2, trazo 3. Pero cuando estás escribiendo muy rápido y tienes que copiar 15 manuscritos, chin, pues entonces empiezas a escribir un poco más rápido y como que se pierde tantito. Solo que si siempre sigues el mismo orden, se puede trazar, bueno, el pincel acabó aquí y después se fue para allá y se puede dar un cierto orden. Por eso es que se estilan los ganchitos. Es un mero estilo. Puedes escribir con un ganchito o sin un ganchito. Es mero estilo. Es como hacer la I así o hacerla ahí con unos ganchitos así. Sigue representando el mismo sonido, son tipografías. Así tenemos nuestra casa. ¿Alguna duda con la casa? ¿Todos claros? Claro. Bien. Entonces, No sí, era de arriba para abajo, profe. Claro. había una duda por ahí de arriba para abajo y te dejé de escuchar. Sí, de arriba para abajo, o sea, la SA tiene que ser por debajo de la K, no al lado. Ah, bueno, sí es cierto. Todo depende de cómo quieras escribir, qué tan tradicional seas. Anteriormente, en el Japón, se escribía en un orden de arriba hacia abajo. O sea, escribían así, casa. Y si la casa estaba bonita, le decían casa bonita. Solo que después los japoneses perdieron la guerra. ¿Y qué crees? Llegaron los americanos. Y los americanos escriben asa, la casa bonita. Los textos occidentales, los textos nuevos, los textos modernos, los textos cool, se escriben de izquierda a derecha, de arriba a abajo.
Si es un papel gubernamental, un papiro, un documento extraoficial, sí lo vamos a escribir de esta manera. De momento nosotros somos un poquito más internacionales, de hecho políglotas, por lo tanto vamos a escribir así, tanto casa como la siguiente palabra, mesita. Ahora tenemos una mesita que vamos a escribir también en hiragana. Para eso, divide mesita, mesita. 3 sílabas. Entonces vamos a darnos al espacio. Mesita. No existe el SI en japonés, existe el SHI. Entonces, Adolfo, no existe la SI, hay un equivalente que es SHI. Aunque le digas a un japonés pronuncia sí, él te va a pronunciar shi. Entonces, no vamos a ponerlo mesita, sino vamos a poner como los japoneses lo entienden, o para lo que el silabario japonés nos da. Mesita. Entonces tomamos la me. Busca la mame, mi momu. Vamos a verla por acá. Y la tienes. La me es una letra genial, porque es como una E al revés, a la cual le metes un palito. Y ahí tienes la me. Entonces tienes como esa E al revés, a la cual le metes un palito y ya tienes la me. Después viene la shi, que es un ganchito. Entonces ponemos meshi. Siguiente, meshita. La ta sí existe. Y tiene una T y después como 2 rayitas. Ojo para cómo las escribimos. Para esto, ten en cuenta tu cuaderno de cuadro alemán. Y este cuaderno de cuadro alemán lo puedes subdividir. Cada cuadrante lo puedes dividir en 4 cuadrantes. Y de esta manera es un poquito más sencillo saber qué va a la izquierda o qué va a la derecha. Para poner la ta, ponemos el palito principal en los 2 cuadros de la izquierda. Y luego la A. Bueno, o luego el equivalente para tener la forma ta. Esto lo de la manera más centrada posible para que cuando escribas ya no en un cuaderno de cuadro alemán, no te salgan cosas así muy chiquitas y luego viene una letra grandotota y luego otra chiquitita y se empieza a perder qué es lo que estás escribiendo. Para ello, ten siempre a la mano el cuaderno de cuadro alemán y dimensiona. Mesita, casa o cualquier palabra que quieras escribir, la divides primero en sílabas y después la transcribes con este sistema de escritura. ¿Hasta acá alguna duda? No. No entendí lo último cuando reorganizas todas las sílabas. Esta reorganización, ¿te refieres a esto último que hicimos por acá, verdad? Sí, lo último. Ajá. Sí, es una ejemplificación de cómo no escribir el japonés chiquito, grande, todo juntito, todo pegado, no. Vamos a escribirlo ordenado, para eso en el cuaderno de cuadro alemán, dividido en 4 cuadrantes y procura que tu trazo esté lo más al centro posible. No, me refiero a lo que está al lado, o sea, reorganiza las sílabas ¿entiendo? O que, eso, sí. Sí, es una ejemplificación para no escribir así, con una sílaba más grande y una sílaba más chiquita. Esto es una mala manera de escribir mesita, porque en realidad primero necesitamos iniciar con la me. Entonces primero iría la me, luego la shi y por último la ta. Ok, pensé que se reorganizaban al final de una manera diferente. Eso era. Tengo una pregunta. Listo, gracias. Muy amable. Entonces, dinos. Nos dices que vamos a utilizar más lo que es el hiragana. Sí. ¿Crees que sea conveniente subrayar todas las hiraganas, o sea, los dibujitos como para diferenciarlo? Bueno, es que cuando los buscas como que te mareas, entonces así como que los ubicamos Si rápido. lo consideras pertinente, haz las modificaciones con las que te sientas cómoda. Entonces aquí, para mí es más fácil marcar las hiragana, velas marcando también. Mientras esto pasa, cierra el japonés, abre el idioma chino. Para eso tenemos otra hoja con los números. Parece que solo se está proyectando la mitad de la pantalla. Entonces, permítanme volver a proyectarla toda mientras saca tu material de chino.
Y tu cuaderno de cuadro alemán, hazle una división a la mitad, ponle un pasador, una portada, algo que sepas que a partir de aquí se acaba el japonés y empieza el chino. Hacemos esto en lo que volvemos a compartir todo y regresamos. Un segundito. Antes de pasar con el chino, ¿alguna duda que nos haya quedado en el japonés por ahí? Perfecto. Definitivamente explicaste muy bien, muy claro. Sigamos. Gracias. Vamos a continuar entonces con el chino. Ay, perdón, yo tengo solo una pequeña duda. Lo que pasa es que, bueno, me inscribí tarde. Todo este material que dice, saquen su material, ¿de dónde lo sacamos? Yo no sé, perdón. A ver, regreso de este lado porque parece que nos volvió a sacar siempre que compartimos pantalla y tenemos la cámara. Hay una duda, de hecho hay dos dudas. Sandra, dinos qué duda tienes por ahí. Para el japonés no existe la D de dedo. Para el japonés, hay algunos sonidos que todavía no hemos desbloqueado. Ahorita permíteme, vuelvo a compartir pantalla y vemos cuáles son esos. Por si estás haciendo tu tarea o por si estás transcribiendo el nombre de tus primos, Ajá, o mi sepas que nombre. el sonido, claramente. Por si estás escribiendo el sonido D de dedo, el sonido G de gato, el sonido B de vaca, P de papá y Z de zapato, esos sonidos todavía no los hemos visto en la sesión de hoy. La siguiente semana, ya que estemos más familiarizados con el hiragana, los vamos a cubrir. Ah, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Tenlos en stand-by, ve abriendo el chino y nosotros respondemos a tu duda, Raquel. Sí, me surgió una duda en cuanto a, por ejemplo, ya ve que adelante de cada letra tiene varias letras, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, está acá, hiragana, ¿no? Entonces veo que tiene 4 cuadritos enfrente, o sea, 4 letras diferentes. Correcto. O 4 caracteres. Entonces Estas no que sé están en si, verde, ¿no? a ver, es que sí, sí, o sea, está acá y tiene el que está en círculo rosa y Ajá. luego los que están en verde, ¿no? Claro. Entonces, esos no sé si son minúsculas, mayúsculas, cursiva o No, cómo que es el camino que tienes que seguir para llegar al trazo final. Entonces, primero ya. haces este dibujo, luego lo Ajá. complementas y al final te tiene que haber quedado este de la izquierda. Ya, ok, sí, gracias. Ahora sí, en el chino, estamos en un idioma que se escribe de una manera totalmente diferente. Allá en China no se escribe con equivalencias fonéticas o no la gran mayoría de palabras. Últimamente ya con la globalización están entrando las equivalencias fonéticas, pero antes, hasta hace muy poquito, los chinos han escrito con caracteres y únicamente caracteres. Para entender lo que es un carácter, a lo que nos referimos en China con un carácter, es un dibujito. A grosso modo, muy a grosso modo, el chino funciona así. Dibujo a un señor o a un hombre, tengo un hombre. Esto significa hombre. Siguiente, le pongo fuego. Ahora es el hombre de fuego. Ahora es un bombero. Bien, entonces. Luego, dibujo un coche y lo pongo en una posición específica. Ahora tengo un coche de bomberos. Ahora le pongo una rueda. Ahora tengo la rueda del coche de bomberos. Necesitamos conocer dibujitos y la manera de posicionar el dibujito. No es lo mismo ponerlo por acá. Imagínate que si yo pongo la rueda por acá, sería el coche de bomberos rodante. No, pues no es lo mismo decir el coche de bomberos rodante que la rueda del coche de bomberos. Necesitamos conocer nuestros dibujitos y la manera o el orden adecuado de posicionar estos dibujos. Ahora, estos dibujos se representan en una grafía, en un símbolo. A esas grafías o esos símbolos se les dice grama.
Esos gramas, esas grafías, esos dibujitos pueden representar ideas. De ahí tenemos la primera manera de referirnos a la escritura. Como ideogramas, pueden representar también una única, un ente del mundo. Ya no estamos representando, por ejemplo, la idea de la paz, algo abstracto, sino estamos representando a un hombre. Este dibujo que corresponde con el significado. Ahí tendríamos, por ejemplo, un pictograma. Hay algunos que nada más corresponden a un sonido. Serían unos fonogramas. Y de estos hay variaciones. Ideofonograma, pictofonograma, ideopictofonograma, no importa. X, son muchas maneras diferentes de decir lo que los chinos traducen como hanzi o los japoneses como kanji. Entonces, a los japoneses le dicen kanji, los chinos le dicen hanzi, en español decimos ideograma, pictograma, fonograma, o le vamos a decir de manera más sencilla, carácter. Estos caracteres, como te digo, pueden representar una idea, un sonido en algunos casos, o un elemento del mundo. Los primeros que vamos a tratar son los números y representan, pues mira, una rayita representa el número 1. 2 rayitas representa el número 2. 3 rayitas representa el número 3. Así de fácil. Se escribe como en el japonés. Acá tenemos nuestro trazo final y acá tenemos los pasos a seguir para llegar a este trazo final, que siguen teniendo la misma forma. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y por eso en el SAM primero pongo el de arriba, luego el de en medio y al final el trazo de abajo. Aunque si quieres escribir al revés, primero el de abajo, luego el de en medio y luego el de arriba, también se puede y se entiende, solo que un chino te va a decir, ¡yo! Lo estás escribiendo mal. Entonces, ojo ahí, la manera más sencilla es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ya tienes el carácter. Ahora, los chinos experimentaron un problema interesante por ahí de los 50s o 60s, 1900, hace ni 50 años, en donde empezaron a salir las computadoras. Uy, excelente. Y podemos programar y aumentar nuestra productividad por 10,000. Los chinos son buenísimos en eso. Pero para ello se dieron cuenta de que las computadoras escriben un alfabeto romano. Y los chinos no tienen alfabeto romano, los chinos dibujan, no escriben. Ok. Entonces se juntaron otra vez, reunión de todos los sabios. Júntense, se juntan en Beijing. ¿Cómo le hacemos? Crean un instituto de la lengua china y una universidad de la enseñanza y aprendizaje del idioma chino y se dan cuenta de que vamos a necesitar, primero que nada, darle una equivalencia fonética a nuestros caracteres. Y ahí nació esto que estoy marcando en azul, que se le va a llamar pinyin. El pinyin es la manera de representar fonéticamente un carácter chino. Es cómo se pronuncia. Y nació pensado para extranjeros, para gente que está aprendiendo China o para escribir en la computadora. Entonces, esta manera de escribir para extranjeros representó en la primera reforma, el avance en el idioma chino y uno segundo. Un montón de gente ya no estaba en el campo, sino estaba empezando a ir hacia las ciudades. Y se dieron cuenta de que esa gente del campo no sabía escribir o no podía escribir ni leer, porque estaba bien complicado el sistema de escritura. Dijeron en esa misma junta o en una posterior, vamos a simplificar los caracteres porque está dificilísimo. Y nació el chino, bueno, mandarín, del pueblo de los mandarines, es el idioma que tomó la gran, el nombre del idioma, así como los de Castilla se apropiaron del español y ahora es el castellano, igual los mandarines se apropiaron del chino y ahora es el chino mandarín, que como simplificaron es chino mandarín simplificado y que nosotros estamos aprendiendo. Se escribe en caracteres para chinos y para los extranjeros tenemos letras de apoyo pinyin. Ahora, el pinyin nació de un chino en los 60 que quería decirle al mundo cómo se pronunciaba y no conocía otros sistemas de escritura. Entonces hay algunas letras que se pronuncian diferente. Por ejemplo, la Y no suena como Y. El número 1 no se dice Y, porque la Y, anótale por ahí, suena como una I. Para yo escribir la representación fonética, lo pongo siempre entre paréntesis, no, entre estas rayas diagonales. Es una I. Entonces, el 1 no es Y, es I, por el primer carácter. Luego, el segundo tiene una I con un punto aplastado. A estos les vamos a llamar tonos. El chino es un idioma tonal y dependiendo cómo pronuncies o cómo entones una sílaba, le vas a dar un significado u otro.
A grosso modo, hay cuatro caracteres. Hay 4 variantes en los tonos y van de la siguiente manera. Tono primero va de izquierda a derecha y así se ven los tonos, de izquierda a derecha. Inicias en el, ¿dónde lo tenemos? En el tono, en el registro alto y lo mantienes de izquierda a derecha. O sea que el número 1 no es I, es I, porque tenemos el primer tono que lo alarga. Y si por alguna razón tuviera el tono segundo, entonces tendríamos un tono corto y tajante, como le pasa al número 2. El tono corto y tajante va de arriba hacia abajo y es corto. No sería un I, sino sería un I. Por eso el número 2 no se pronuncia Primero que nada, porque la E abierta es un invento de Europa. En China la E suena así. Deja tus labios caer, que te salga la base. Tal cual, echa la flojera, pon tu lengua en el centro y saca el sonido que te salga del alma. No es una E, no es una A, es una E. Ahora, esa E tiene un tono descendiente, va un poquito más corto y más pronunciado. Después de una R. El chino no pronuncia R. El chino te dice, otra vez, aloso, por Dios. Es una L, un poquito más pegado a una L. Por lo tanto, no es R, sino es R. I, R. 1, 2. Número 3, con un tono que alarga, san, I, R. San. Número 4, aquí no sé si se ve, es con un tono descendiente. Y por eso no es si, sino es s. I, R, san, s. Número 5. Tenemos una Y. Una W. La W suena como una doble U. Entonces tenemos el sonido de una U doble. Por eso el 5 no es WU, sino es WU, porque tenemos primero una doble U y luego tenemos una U con un acento, mejor dicho, tono, que baja y que sube. Primero va hacia abajo y luego sube. Por eso el 5 es baja y sube. El tono 3, vamos a ponerlo por acá, en verde. Primero, el 2, va corto y tajante, de arriba hacia abajo. El 3, primero baja y luego sube. Por eso el 5 no es wu, sino wu. Tono 3, baja y luego sube. Vamos con el 5. Luego el 6, L y U. La U con tono descendiente nos haría que se pronuncie liu. Solo que el chino, cuando ve una I y una U en la parte final de la sílaba, va a pronunciar en medio una O chiquita. Entonces el 6 no es liu, es liu. Número 6, liu. Así tenemos el 6 y el 7 no se pronuncia ki, porque la Q va a sonar como la ch del Chavo del 8, la ch de los chilaquiles. El número 7 es chi. Entonces tenemos u, liu, chi, 5, 6, 7. El 8. Tengo una B. La B es un sonido que va a aparecer, bueno, que en el chino se va a pronunciar entre una P de papá y una B de bebé. Para pronunciarlo como tal, tienes que pronunciar una P. Imagínate, pronuncia papá. Si tú te pones tu mano enfrente, puedes sentir cómo le escupes, cómo le cae aire y baba cuando dices papá. Porque es un sonido plosivo, explota el papá. Para cuando haces la B es exactamente lo mismo, solo que no te explota, no tienes que sentir nada. Y si no sientes nada en tu mano, estás pronunciando la B del chino correctamente. Ya no es un papá, ahora es un papá. Ya no es P, sino ahora es P. Y con eso tenemos el número 8. Pa. Con la mano enfrente puedes saber si lo pronuncias bien o no. Número 9. J. La J no suena como J. Aquí no dice Hugh. Aquí dice yo. La J suena como una T y una Y. Z. Luego viene una I y una U. Que baja y luego sube. Yo. Porque recuérdalo. I, U. Al final.
van a tener una O chiquitita en medio. Entonces, dio número 9. Y cerramos con el 10. Último tono, ascendiente. Este sí lo dominamos un poquito más. Es el que utilizamos para hacer una pregunta. No le preguntas a tu mamá, le preguntas a tu mamá, de abajo hacia arriba. Por eso el 10 no es shi ni sh, sino sh. De abajo hacia arriba, el tono cuarto. Con esto, hacemos una primera pausa por acá y vemos que hay algunas manos levantadas. Karen, ¿todo claro? Sí, en realidad no es duda, más bien era conocer si para japonés había alguna actividad sugerida, como fue la de la transcripción del texto para ruso. Como tal, no, vamos a seguir trabajando y explicando un poquito más a fondo estos trazos o estas maneras de escribir. Lo que sí es que, oye, ¿cómo se dice mesa? ¿Puedo escribir mesa? Sí, escribe mesa. ¿Cómo se dice techo? ¿Puedo escribir techo? Sí, escribe techo. Y ya si hay alguna palabra que no puedas escribir, te recomiendo transcribir las palabras que necesites. Y la siguiente sesión, traer una que otra duda para profundizar un poquito más en cómo es que se escribe. No hay tarea como tal, lo que necesitamos es conocer el sistema de escritura. Si quieres irte adelantando, puedes hacerlo. Si no, con que tengas el ruso claro, basta. Ok, muchas gracias. Bellísimo, Karen. Hay otra duda por ahí. Karen. Perdón. ¿Se nos fue Karina? Sí, yo nada más tengo una pregunta en la parte Dime. en la que estábamos viendo el número 2. Número 2. Hablabas de la E. La pronunciación de la E va a ser, en ese caso, va a ser muy parecida a la del francés. Bueno, es que la E del francés, bueno, el francés tiene varias E's, ¿no? El francés tiene una Bueno, S, yo hablo de cerrada, la boca de O, dices una E, hablas de esta. el Esta no es una E, es más una E. O sea, para como la del hacerlo, alemán, cuando se enoja, que bueno, cuando algo le vale caca, que hace parecido al fíjate que este tipo de E's de los idiomas europeos se logran con una boca de O, boca cerrada, y tu lengua va a aparecer o va a funcionar como si dijeras una E. Es la mezcla. Acá no. Acá tu boca no tiene que hacer un círculo. Tiene simplemente que relajarse. Ahora que estés relajada, fíjate, ¿no? Ahí pronuncias el sonido que te venga. Y es ese. Y listo. Ahí está. Perfecto, gracias. Con esto ya tenemos los números. Ahora, ¿cómo se escribe, Adolfo? Porque, ¿qué crees? Yo tengo 24 años y quiero decir el número 24 en el chino. Para eso, vamos a necesitar dividir en decenas y unidades. Entonces, agarra el número 24. Tiene 2 decenas. Entonces, tomas, bueno, tu cuaderno de cuadro alemán y le pones las 2 decenas. Igualito que en el japonés, intenta escribirlo de la manera más centrada posible. Y a mí me salió así. Número que se pronuncia R. Entonces el número 2 tiene R. Represento 2 veces la decena. Entonces necesito buscar el carácter de decena y me sale por acá. Sh. Aquí tengo R, que significa 2 por 10. O sea, 20. Vamos a ponerse por en negro. 2 por 10 equivale a 20. Ahora, este es un 20, yo necesito un 24. Entonces le tengo que agregar 4 unidades. Busco el número 4 y lo pongo aquí a la izquierda. Es una casita. Para escribir las casitas o las cajitas, siempre de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, inicias con este trazo, de arriba a abajo. Primero haces una pared. Luego el chino aprovecha el momento de inspiración para echarse el techo y la siguiente pared de un solo trazo. Nada de uno y otro, no. De un solo trazo, ¡pum! Ahora, antes de cerrar tu casa, métele todo lo que quieras. Que si lleva por aquí unas flores, que si tiene cortinas, pónselas. Y luego, ciérralo. Primero le metes las cosas y luego lo cierras. Si lo cierras antes, ya no le puedes meter las cosas. Entonces, así tenemos H y el número 4, S. Tengo 2 por 10 más 4 es igual a 24. HS, 24. El chino funciona alrededor del 10. Todo lo que está a la izquierda lo multiplica, todo lo que está a la derecha se suma. Y así tengo el 24, que si quiero 34 porque ya pasó el tiempo, entonces le pongo en lugar de un R, san. Y aquí tendría 3 por 10 más 4, sanches,
34. Acá, otra pausa. ¿Cómo están funcionando nuestros números en el chino? ¿Alguna duda? 3 por 10. Ejercicio rapidísimo. Vamos a escribir el 97. 97, recuerda dividir con decenas, dividir tus unidades, y mientras eso pasa, atendemos a nuestras dudas. Y Yamile, tu mano se quedó levantada, ¿tienes una nueva duda? 97. ¿Todo claro? Entonces, bajo tu mano, Yamile, y pasamos a tu duda, Lidia. Dinos. Hola, sí, ¿habrá alguna similitud entre el chino y el japonés que nos pueda dar para poder memorizarlo o agilizar su aprendizaje? Claro, ¿el aprendizaje de qué parte del idioma? Ya sea de la pronunciación o de la escritura. Ah, sí, claro. Recuerda, el chino y el japonés en algún momento eran lenguas hermanas, y el japonés decidió separarse y modificar la pronunciación de algunas cosas. Otras las dejó igual en su fonética, cómo se pronuncian, y en su escritura. Por ejemplo, los números. Estos caracteres de los números son los mismos que los que vamos a utilizar en el japonés. Entonces, si te aprendes los caracteres del chino, ya tienes la mitad del trabajo hecho en el japonés. Y de hecho, por eso, en el japonés nosotros no nos centramos al principio a escribir en nuestro, con caracteres, sino nos centramos primero en el hiragana, porque los caracteres los trabajamos primero en el chino. Entonces, sí, todo lo que aprendes en el chino es aplicable al japonés. Ejemplo, la manera de hacer los números también funciona así en el japonés. Divide cuántas decenas y cuántas unidades. Ejemplo, en el número 97, ¿cuáles son las decenas y cuántas unidades tenemos? Decenas. Pues Adolfo, tenemos 9 decenas. Perfecto. Entonces, toma el 9 y escríbelo. El 9 que se pronuncia yo. Yo tengo el 9. Son 9 decenas. Entonces pone el 10. Bien. Ahora nos falta el 7. Son las unidades. Van a la derecha del 10 y van sumando. Entonces lo pongo en otro color. Y recuerdo que el 7 tiene una Q antes. Entonces, Yoshi 97. Si ya vio la inflación lo suyo y de repente subió el precio, ya no son 97, sino ahora son 100. Es más, 297. No, la economía anda dura. Ahora tenemos otro elemento, las centenas, que en el español se coloca antes de las decenas y en el chino también. Necesitamos conocer nuestro carácter para las centenas y ese lo tenemos aquí. Pi, que puede estar multiplicado por 1, como en el español para decir un ciento, o en el lenguaje informal yo no digo un 105, sino nada más digo 105, 107. Lo mismo en el chino. Puedo ponerle un i al inicio para multiplicar por 1, o puedo irme directamente con el 200, 300. Entonces, si antes del pi le pongo un 2, tendría un rpi, 200. Y eso es justo lo que necesito hacer acá. Para tener el 200, necesito multiplicar por 2 la cantidad de pi. Entonces tengo rpi 200, rpi 90, 290, rpi 97, 297. Otra pausa hasta acá. ¿Cómo quedó con nuestras centenas? ¿Alguna duda, Natalie? Veo que tu mano está levantada. Buenas noches, sí. Es más sobre el cuaderno alemán. Aparte del japonés y el chino, ¿hay otro idioma que vamos a usar en el cuaderno de cuadro alemán? Puedes escribir el idioma que quieras. Lo que te recomendamos nosotros es que cuando menos el chino y el japonés estén ya en tu cuaderno de cuadro alemán. Ok, gracias. Bien. Entonces, con esto vamos a cambiar de idioma. Antes, Carlos, tu mano está levantada. ¿Qué duda hay por ahí? Quisiera ver si puedes leer otra vez todos los números, por favor, para escucharlos. Claro que sí. Vamos a repetir nuestros números. Y si de algún momento dices, Adolfo,
¿Cómo le hago para mi pronunciación? ¿Cómo le hago para practicar eso? Primero, tienes las grabaciones, les puedes poner play cuantas veces quieras. Pero lo que yo quiero pronunciar no está en las grabaciones, ni lo vimos en clase. ¿Cómo le hago? Apréndete tus reglas fonéticas. Si tienes esto claro, no hay manera de que no sepas leer lo que sea que se te presente entre tus ojos. Tengo duda y quiero checar a dos. En la parte de vocabulario en la plataforma, hay una sección que dice pronunciación. Ahí te metes, escribes lo que quieras escribir, seleccionas el idioma y se pronuncia. También cuando estás estudiando vocabulario, activa la reproducción de audio automático. Así cuando se te muestra una palabra en otro idioma, se pronuncia. Y así no solo practicas tu escritura, sino también tu escucha. Y si quieres practicar la pronunciación, solo si quieres, pronúncialo. Y así de fácil, tenemos nuestras pronunciaciones que también para el chino van así. Y, a, san, si, wu, liu, xi, ba, jiu, shi. Otros números importantes, porque con estos ya podemos hacer hasta el 99, es el 100, bai, y el 1000, xian. Este xian funciona como el 1000 en el español. Puede decir 1000 o nada más puede decir 1000. Solo que si ya son 2000 o 3000, tienes que decir Artian, Santian, etcétera, etcétera. Tenemos que ponerle un número para multiplicar a su izquierda. A grosso modo, lo que está a la izquierda en el chino multiplica, lo que está a la derecha suma. Y con esto cierra el material de chino, abre aquel de alemán. Mientras hacemos eso, salió otra mano por ahí levantada y ya miré. ¿Todo claro? ¿Puedes repetir los tonos? Ascendente, bajo y esos. Claro, los chinos lo conocen más como tono 1, 2, 3, 4, pero funciona así. El primero, alarga. Vamos a poner también por aquí los tips de pronunciación. Este de acá funciona el 1 para alargar. Este de aquí es corto y tajante. Este de aquí baja y sube. Dicho de otra manera, se dobla la vocal. No tenemos una ma, sino tenemos una ma. Baja y sube, se dobla la vocal. Entonces pone 2 veces la vocal. Y este de aquí sube, o sea, pregunta. No tienes una ma, sino tienes ma. ¿Entendiste? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ok. Eso. Ahora sí, con toda la atención del mundo, vamos a posarnos en el idioma alemán. Und wir werden anfangen mit den Zahlen. Es gibt 2 Arten von Zahlen, die weiß ich schon. Die Grundzahlen und die Ordnungszahlen. Die Grundzahlen, die helfen uns, um zu zählen halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die helfen uns, um die hat meine Telefonnummer zu geben. Die helfen uns auch, um deine Hotelnummer zu sagen. Und die Ordnungszahlen, die werden uns helfen, um zu ordnen. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Jetzt ist ein bisschen wichtiger, mit den Grundzahlen anzufangen. Deswegen werden wir mit diesen Zahlen anfangen. Si hablas alemán, ya te la sabes, va de nuevo, si no, presta atención. Hay 2 maneras de representar los números. Los números cardinales y los números ordinales. Los números cardinales nos sirven para lo que en el español son las matemáticas. 5 más 5 es 10. Para darte mi número de teléfono, no, es el 55, por cierto, jóvenes. Mi número es el 55, 51, 84, 84, 31. Y como soy de México, antes ponle un más 52 y como es teléfono móvil, ponle un 1. Así tú me contactas. Adolfo, tengo una duda en alemán. Escríbeme. Adolfo, no entendí esto. Envíame un mensaje de voz. Adolfo, esto pasó. Nos marcamos y solucionamos cualquier duda referente al programa, a los idiomas, al contenido como tal. Ya más técnico, de que mi perfil, de que la grabación, de que cosas no relacionadas a los idiomas, digo, también me puedes contactar sin ningún problema o contacta directamente al otro administrador. Lo encuentras en el grupo, es el número que acaba con un 53, me parece, y con cualquier problema técnico, listo. ¿Algún problema léxico de gramática de los idiomas? Conmigo directamente. Por ejemplo, los números funcionan
A diferencia de los números ordinales, no para marcar un orden primero, segundo, tercero, cuarto, sino para contar. Y es por eso que son un poquito más importantes y vamos a iniciar con los números cardinales. 1, 2, 3, 4, 5 en lugar de primero, segundo, tercero, cuarto. Ahora, en estos números, o en los números de cualquier idioma, se encuentran 80-90% de la información fonética, de los morfemas, de los fonemas, de cómo es que suena el idioma. Por eso en el alemán vamos a iniciar con los números, porque es un idioma que como que suena un poquito raro. Y para eso es cuestión de saber cómo es que se pronuncia el número 1 o cómo es que vamos a pronunciar siempre que nos encontremos a una E y a una I. Porque no suena EI, suena AI. Por eso el número 1 es eins y no eins. Eins, el número 1. Hay otra variante que es ein, como en el español. Puede ser 1, 2, 3, 4, o puedo tener un perro, una casa. Entonces, este ein funciona para decir ese un. O también, bueno, lo vamos a ver después, funciona para decir 21, 31, 41, 51. El número que está entre el 0 y el 2 es el que nos interesa hoy y es el eins. Si no viste el 0 es porque no existe, pero si quieres que exista, haz una bolita y ponle null a su derecha. La doble L aprovechamos para decir que suena como una L normal. Entonces no es null, null, eins. Número 2, inicia con una Z. Tiene una T. Bueno, vamos a pronunciarlo como una TS, como la pizza. Entonces no tengo zwei, sino tengo zwei. Porque la EI ya vimos que suena como I. Además, la W suena como una V. Entonces, zwei. Null, eins, zwei. Número 3. Otra vez EI, ya sabes que se pronuncia I. Puedes decir drei o puedes decir drei. La misma diferencia que hay entre decir yo y decir yo, entre decir ardilla o decir ardilla. Son parte del mismo idioma, son variantes dialectales. En algunas partes de América se dice yo, en algunas otras se dice yo. En algunas partes de los países de la habla alemana, por ejemplo, en Austria y en Suiza, la R se pronuncia. Van a decir drei. En Alemania, el idioma más hablado de todo, bueno, el alemán más hablado, más extendido, se pronuncia con la garganta. Por eso no es drei, sino es drei, con la garganta. Ahora, mira, los alemanes no todos pueden hacer la r, y esa r es muy sexy. Entonces llegas a un bar y pides drei Bier, 3 cervezas con la r, te van a decir, oye, kannst du das noch einmal machen? ¿Puedes hacerlo otra vez? Está buenísimo. Entonces, habla como un mexicano con acento, con toda la calma del mundo, drei, y serías un poquito austriaco, drei, y serías un poco más alemán. Lo mismo con el 4. El 4 tiene una V al principio. Cuando una V está antes de una vocal, va a sonar como una F. Luego tenemos una IE. Una IE va a sonar como una I y media. Es una I un poquito más larga. Luego tenemos, ojo acá, esta es la diferencia principal entre el alemán de Alemania, el de Suiza, Austria o Liechtenstein. La R después de una vocal en el alemán de Alemania suena como una A. En los otros alemanes, en el de Austria o en el de Suiza, suena como una R. O sea que un suizo dice vier, un alemán dice vier. Pronuncia como quieras, vier o vier. Y así tienes el número 4. Entonces, cuando encontramos R's al final, van a sonar como A. No forzosamente al final, siempre después de una vocal, y es lo importante, después de una vocal. En el alemán de Alemania, ¿qué es el alemán que yo hablo? Es aquel que vamos a estar pronunciando, entonces aprende o recuerda que va a sonar como una A, y en el sur, ya en Austria, en Suiza, como una R. Número 5. Disculpa, Ajá, perdón. ¿Qué diferencia tiene la R de Alemania con la de Francia? Hablas de la manera de lograrla, ¿no? Por ejemplo, drei.
Il n'y a pas de différence. Es exactamente la misma, r con la garganta. Ah, ok, es gutural, ok. Gracias. Ahora, otro sonido que también comparte el francés con el alemán es el sonido de la U con diéresis. Para esto, vamos a hacer una boca de U y pronunciar una I. Tenlo claro, porque lo vamos a necesitar en el francés, en el alemán y en el chino también, y en algunas palabras de ruso. Boca de U y dices una I. Por eso el número 5 no es fünf, por eso es fünf. Boca de U, cerradito chupito, y pronuncia una I. U. Así tienes el 5 fünf, que no es fünf, no es fünf. Sí, mira, si quieres decir fünf, di fünf. Si quieres decir fünf, di fünf. Así como aquí. Es como, es como el umlaut. Ah, bueno, de hecho, esta diéresis en alemán se le llama umlaut. Ok, perdón. Es el umlaut. Y nosotros le llamamos diéresis. Ahora, puedes pronunciar o no el umlaut o la diéresis. Si dices fünf, válido, así como si en español dices comiste, viviste, trajiste, se entiende, ¿eh? Y te entienden y es gramática, solo que como que hay que apretar un tornillo. Lo mismo acá, no es fünf. Fünf. Número 6. Sechs. CH. Como una J. Sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 7, ya lo vimos. Y lo pongo hasta del mismo color para que veas que es lo mismo. Y un poquito más larga. 7, sieben. Como el 7 del inglés. Sieben. Número 8. Adolfo. Así, enójate. CH suena como una J. Y si va junto a una A y una T, acht. Número 8. Número 9. Neun. EU. Esta es nueva. EU. Suena como una O y una I. No, o neun, sí. Neun. Por eso, tú en Alemania no pagas con un euro. Tú pagas con un euro. No estás en Europa. Estás en Europa. No te llamas Eugenio. Eres Eugenio. EU suena hoy. Por eso el 9 es neun. Y por último, vamos a tener por aquí el 10 sin. Z, ya sabes, como la pizza. La H, antes de una vocal, por ejemplo, en hola, halo, suena como una ja. Ja, 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 me estoy riendo. Después de una vocal, como en el español, no suena. Entonces aquí esta H está después de una vocal, no antes de una, no suena. Número 10, sin. Y así tenemos los números del 1 al 10. Todos claros hasta acá. Jenny, ¿alguna duda? Hola, sí, perdóname. ¿Cómo se pronunciaba 7? El 7, mira. Lo único nuevo es bueno, lo complicado es la I y una E, que es un poquito más larga, es una I. Por eso 7 es sieben. Gracias. A partir de aquí ya tenemos la gran mayoría de números. Nos faltan de desbloquear uno que otro sonido. En el 11 no está. Elf, nada nuevo, elf. Y ya, elf. 12, aquí está. Aquel que también se comparte con el francés, la O con diéresis. Vas a hacer una boca de O y en medio pronuncias una E. Por eso el 12 es 12. No es 12, 12. Di si quieres, dijiste, viniste, pero prefiere decir 12. Entonces, 10, 11, 12. A partir de aquí la cosa se facilita y mucho. Necesitamos el 10, 10. Ese 10, 10, 10, 10, 10, lo podemos agregar al número que ya conocemos. Imagínate que se le agregas al 3, que es 3. Tienes 13, 13. Al 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si te aprendes del 1 al 10, ya conoces del 1 al 19. Siguiente, necesitas conocer el 20. El 20, vamos a ponerlo por aquí en azul, no se nos deja ponerlo en azul. Vamos a decirle 20. Este 20 va a... Te recomiendo pronunciarlo con mucha calma, porque si hablas inglés, quizás se te meta ahí la forma ing. Nada de 20, 20, sin esta N
Ojo, porque si hablas el inglés es muy probable y va a pasar que se te meta por ahí al principio. Es normal. 20, 20. Si quiero decir a partir del 20, imagínate, no sé, 35. En el español, 30 y 5. Decena, conjunción y unidad. En el alemán, al revés. Primero, la unidad. Ein, zwei, drei. Luego la conjunción. Und. Por último, la decena. 21, 21. Quiero tener 31. Busca el 30. 30 y ponlo en la posición del 20. 31. Si quiero decir 41. 41, 51, 61, 71. Así puedo lograr los números. Primero la unidad, luego la conjunción und, equivalente al and del inglés, solo que se pronuncia como una und, y luego la decena. Además, si ya conoces los números, puedes tomar esa raíz 3, 4, 5, 6, 7, 8 y agregarle un sich. Este sich es equivalente al ta del español. 30, raíz 3, ta. 40, raíz 4, ta. 50, 60. Marca la decena en el español, lo mismo que el sich hace en el alemán. Ojo por ahí con el 30, que va a tener, fíjate ahí como una beta griega, se le llama, en alemán se le llama Estzit, se le llama Schafes, nosotros le vamos a llamar beta griega, o más importante, la pronunciación de una doble S. Entonces, por eso no tenemos 30, sino 30. 30. Vamos a escribir nuestro primer número, el 95. Mientras escribimos el 95, atendemos a las preguntas que están dando por ahí. Por ejemplo, Yamile, tu mano está levantada. ¿Alguna otra duda que tengas? Oh, desapareció ya tu mano. Entonces nos da para trabajar contigo, Karina. Dinos. Sí, en la pronunciación del sig es como sig, como parecido a una C con una H, sig, o es como más como tengo algo atorado en la garganta, ig. Son dos los sonidos que necesitamos rescatar del sig. Primero, la Z, que es como una TS. Ajá, Sí, sig. es una I. Tengo más duda en la parte como la de la G. Claro, Sig. esta G solita. Mucho más fácil pronunciarla si la pronuncias como una J. Sig. Sig. Ajá, y listo. Ok, perfecto, gracias. Por ejemplo, en el 95. Vamos a llevarnos el 95 acá abajo y vamos a separarlos en decenas y unidades, como los chinos, como todos los idiomas. Entonces tenemos 5 unidades y 9 decenas. Solo que primero se escriben las unidades y luego las decenas. Ejemplo, el 5 se le dice 5. Al 90, bueno, viene de un 9, que es 9. Y al 9 yo le agrego la forma de la decena zig. Entonces tengo 90. Pero no es 95, es 95. Por eso requiero de la conjunción und. Y ya tengo 95. Que si quieres complicarte más la vida, podrías también escribirlo junto. También porque si tienes el número 425.822, te va a quedar un numerote. El alemán también permite separarlo como tal. En el lenguaje más formal va todo junto, aunque hoy en día nadie escribe números con letra. Y si los escribes, va a ser un poquito más sencillo si los separas. Hasta acá había otra mano levantada, Carlos. ¿Todo claro, Carlos? No, ya, perdón. Solo es una duda en la pronunciación. En el 4, nos dijiste que era FIA, porque la R estaba al final, después de una vocal. Correctísimo, FIA. Pero, por ejemplo, en 14, ¿es FIA o FIAXen? FIAXen. O si eres suizo, 14. Cualquiera de los dos es válida. O si eres un español o un mexicano que está aprendiendo alemán, pronúncialo como eres tú. No intentes ser alguien más porque no eres alemán, no eres francés, eres una persona que habla otros idiomas.
y no hay manera de no llevarte tu huella a donde quiera que vayas. Entonces, con calma, si ese sonido todavía no lo tienes, poquito a poquito va a ir saliendo. Y esto es clave para todos los idiomas, chicos, en la pronunciación. Dicen, Adolfo, es que yo ya tengo 45 años, mira, y yo veo que los niños aprenden así de volada, nacen con el chip, y yo no. Todos nacemos con lo mismo, solo que el niño no tiene miedo de decir yo no sabo o yo no sepo. Él quiere comunicarse. Lo más importante de un idioma siempre, y solo por eso existe, es la comunicación. Mientras te comuniques, listo, todo lo demás es estilo. Ahora, si quieres comunicarte con estilo, si te importa mucho el estilo, entonces sí, ahí es donde empezamos a pulir que esta pronunciación va un poquito mejor por acá, que este pronombre lo ponemos de esta otra forma. Ahí es donde nos ponemos en las minucias. Lo más importante siempre, donde quiera que estés, es comunicarte. Entonces, por eso, fiatzen, fiertzen, cualquiera es válida. ¿Sí queda claro? Sí, Bien. gracias. David, dinos. Perfecto. Aquí en los números 20 habías dicho primero va la unidad y después la decena. Correcto. Ahí dice eins, el 1, Swansea 20 y el uns es I. Ah, justamente. Perfecto. Aquí dice 1 y 20. Con esto Disculpa, ya ¿me puedes, puedes... Ajá. perdón, ¿me puedes repetir cómo se dice la O con umlaut? La O con umlaut, claro. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? En el 12, seguramente. Vamos a hacer la boca de O y en medio pronuncias una E. Para esto vamos a repetir por última vez nuestros números. Y dice, micrófono cerrado. Adolfo, repetir. Otra vez repetir. Yo no quiero repetir. Parezco un niño chiquito. Me están escuchando aquí atrás. Se están cenando. Mira, piensa lo siguiente. ¿Dónde estabas el día que tembló bien duro? ¿Con quién estabas? ¿Qué traías puesto? ¿De dónde venías? ¿A dónde ibas? ¿Por qué? El día que te casaste, ¿quién estaba sentado ahí a tu izquierda? ¿En dónde estabas? ¿Cómo era el templo? ¿Cómo era la iglesia? Tu primer día de escuela. Como que te acuerdas de ciertas cosas cuando hay una carga emocional. Si por alguna razón hay carga emocional, tu cerebro dice, oye, no sé por qué, esto es importante, vamos a aprenderlo sí o sí, aunque no quieras. Entonces, si tú pronuncias con emoción, por el mero hecho de ponerle emoción, tu cerebro dice, vamos a aprenderlo. Te lo juro, compruébalo. Recuerda dónde estabas o pronuncia con un poquito más de emoción. Solo si quieres. Dice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí llegamos, vámonos de regreso. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A partir de aquí ya tienes las bases para escribir cualquier número y te recomiendo practicar de la siguiente manera. Vas Tengo una sentado en tu pregunta coche. rápido, perdón. Dinos, te escuchamos. ¿La E entonces suena como A? No, la R tiene sonido de una No, R. la La E, E La de E. elefante. La E de elefante suena como una E. Solo que si está junto a una R, va a sonar como una A. Imagínate que tienes escrito R, entonces tienes Aunque esté EA. antes o después. Es que lo que Ok. pasa es que la E no se cambia en su pronunciación, lo que cambia es la R, que se vuelve A. Por eso en el número 4 tenemos IA, y esa EA acaba perdiéndose porque la I y la E suena como una I un poquito más larga. FIA. Y de ahí viene. Ok. Ya lo tienes para pronunciar el 4, ¿eh? Y es que esto es lo que nos vamos a necesitar para cuando estemos haciendo un ejercicio. Imagínate, vas de regreso del trabajo o al trabajo o donde quiera que voltees y veas un coche, hay una placa, una matrícula. 754 RDR, por ejemplo. Nos interesan los números. Practica 758. Digo, 754. Ya la tienes. Al revés. 457. Ya lo tienes. 75. 75. Luego 54.
54, ya la tengo. Luego 754, 754. Al revés, 457, 457. Y así, de una sola placa de los coches, tú ya tienes 5, 6 o 7 ejercicios. Que si ya dominaste el alemán, perfecto. Escribe el número en el alemán, por ejemplo. 54. Y luego, tú que ya sabes escribir el chino, escríbelo en chino. 54 en chino. Ahorita que lo vamos en francés, lo escribimos en francés. Y de esa manera no solo practicas el alemán, sino practicas el chino y el francés en la misma sesión de estudio, que por cierto, es en el camino al trabajo. De regreso, fíjate que te topas 10 coches, hiciste 50 ejercicios y listo, tus números ya los tienes. Con esto, ¿todos claros cómo podemos practicar los números? ¿Alguna duda? Sí, entiendo. entonces cuando lleguemos nosotros a lo que son los miles y así, vamos a empezar primero por las unidades, después las centenas, las decenas y así sucesivamente. El único Hasta cambio que existe es entre las decenas y unidades. Ejemplo, si Ok. nosotros tuviéramos el 2395, primero armamos el 2000. 2 por 1000, 1000. Luego el 300. 2000. 300. Y por último 95. El único cambio en la decena y unidad. Ok, perfecto. Ahora sí, chicos. Cierra el alemán. Practica lo más posible la pronunciación, sobre todo es lo que más trabajo nos va a costar al principio. Y abre tu material de italiano. Y con el italiano cominceremo qua col foglio col titolo Forme irregolari. L'italiano è una lingua troppo simile allo spagnolo e lo puoi sapere perché i verbi sono quasi stessi. Guarda qua, il verbo essere è lo stesso che nello spagnolo il verbo ser. Verbo essere, el más importante, ser. Mira, no nos vamos a meter en temas filosóficos, pero tú no puedes ser si no estás ni existes. Y los italianos lo saben, y los ingleses también, y los alemanes también, y los franceses también. El verbo ser y estar es el mismo en el idioma italiano. Entonces, yo soy Adolfo. Io sono Adolfo. Yo estoy en casa. Io sono a casa. Yo estoy feliz. Io sono felice. Yo soy feliz. Io sono felice. Aquí necesitamos del verbo estar. Ojo que existe otro verbo, stare, que tiene dos significados. Permanecer, quedarse. Entonces, ¿qué onda? No sé. ¿Viene en discoteca? No, estoy a casa. ¿Vienes a disco? No, me quedo, permanezco en casa. Primer uso. Segundo, como verbo auxiliar. Yo estoy jugando, yo estuve jugando, yo habría estado jugando, yo he jugado. En esas construcciones viene el verbo stare. Antes de meternos a tiempos compuestos o de utilizar complementos del lugar, vamos a definir, bueno, quién sabe si definir, vamos a hablar del ser. Cuando soy yo sono. Cuando te toca a ti, la seconda singolare, tu sei. Terza singolare, maschile, un uomo, Mario, lui è una donna, Patricia. Lei è. Él, lui, masculino, lo pongo en azul para que esté un poco más claro. Lei, lo ponemos en morado. Ella. Hay una tercera forma del pronombre tercera singular, que es el pronombre de cortesía. Usted es, él es, ella es, en el español toda la tercera singular. Lo mismo en el italiano con el pronombre de cortesía lei, escrito con mayúscula siempre, independientemente de qué parte se encuentre en la oración, y significa usted. Tercera singular es para el usted, pronombre de cortesía. Si fuera primera plural, seríamos nosotros. Y en el italiano, noi. Noi siamo. Ustedes. Piensa en el vosotros. Y aquí tenemos el pronombre voi. Si quiero decir ellos o ellas, en el italiano no hay distinción de género. En ambos casos se utiliza el pronombre loro. Por eso lo escribo con dos colores, para que se sepa que es tanto para el masculino como para el femenino. Si quieres pone ellos, ellas, y con mayúscula,
pon el pronombre para ustedes, presidentes, ustedes, reyes, ustedes, personas con respeto, son lo mismo que ellos son. Y así tenemos el verbo essere, io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Hasta acá. ¿Todo claro en cuanto al verbo ser del italiano, Saúl? ¿Alguna duda por acá? Sí, ¿me repite qué es el voy? Voy es el pronombre segunda plural. En el español de América, ustedes. En el español peninsular, vosotros. Ah, ok. Ok, gracias. Bellísimo. Con esto podemos ya Una hablar pregunta, disculpe, por ejemplo, el tú y él en animales, él o ella, Bueno, todo depende. así Si es como un es el perro, it en él. inglés. Si es ella, ley. O si es esa cosa y no quieres manifestar género ni número, podrías utilizar el pronombre eso. También podría funcionar, aunque el lui y el ey funciona como en el español. El perro de ahí, él. O si es una perrita, es ella. Entonces funciona igual en italiano. Ok. Ahora, ya Gracias. tengo por aquí este pronombre, lo dejamos fuera. Es importante, eventualmente lo retomaremos. Lo más importante es saber qué onda con el ser. Y una vez que está haciendo, te puedes preguntar la pregunta más importante de toda la existencia. ¿Quién soy yo? Para eso necesitas formularlo. Imagínate que te toca esa pregunta en Italia. Tienes que estar preparado. En el español tengo un quién soy yo. Pronombre interrogativo que pregunta por un sujeto, por una persona. ¿Quién en español? Chi en el idioma italiano. Y aquí sirve para hacer una tabla de pronunciaciones y escribir que la CHI no suena chi, suena chi. Ahora, si no quieres decir quién soy porque te crees un objeto y quieres preguntar ¿qué soy yo? Podrías preguntar con un ¿qué? Voy a poner ese ¿qué? Con otro color para diferenciarlo. ¿Qué? Y revelamos otra regla muy similar. CHE suena ¿qué? Ya tengo el pronombre ¿quién? Luego viene el verbo soy. Está conjugado para el sujeto yo. Entonces puedo preguntar ¿qué sono io? ¿Quién soy yo? Quiero preguntarte a ti, ¿chi sei tu? ¿Chi è lui? ¿Chi è lei? Pronombre chi, luego viene nuestro verbo y por último el pronombre, como en el español. Hasta acá, ¿todos claros? Reglas de pronunciación con la CH. Bien. Ahora, si llegas a Italia y dices, hey, ¿qué onda? ¿Tú quién eres? Se te va a ir a los golpes o como que suena un poquito a... como que agredes. Saluda, nunca está de más ser cortés. Para ello vamos a saludar como los italianos. Es de mañana. Buon giorno. Y aquí revelamos otra información fonética. La G y la I no suena G, no es buongiorno. Buongiorno. La GI suena como una YI. Por eso es buongiorno y no buongiorno. Lo mismo pasa con una GE, por ejemplo. Te comes un helado. Es un gelato, no es un gelato. Gelato. La G y la E van a sonar, vamos a poner en gris, como Y. Aquí tengo entonces, buongiorno. Hoy, ¿qué tal? Buen día. Ya pasó un poquito más el día, ya son las tardes. Podemos decir, buona sera. Buenas tardes. Ya me voy a dormir. Es lo último. Buenas noches, mamá. Ya me voy a dormir. Buona notte. Entonces, buen día, buongiorno, buenas tardes, buonasera, buona notte, buenas noches. Solo que en Europa se estila el buenas noches para cuando ya me voy a dormir. Es lo último que hago en mi día, decirte buenas noches, buona notte. Estoy con un cliente en Milán y nos dan las 2 de la mañana en una cena y me voy a despedir. No le digo buona notte,
Le digo buonasera, porque no estoy en la puerta de mi cuarto diciéndole, hey, buena noche, va a dormir. Buonasera, aunque sean las 2 de la mañana. Como en el Entonces, francés, ¿no? Que utilizas el bonsoir. como en el francés, como en el alemán, como en el ruso, como todos los idiomas europeos, tienen esta concepción, el buena noche para dormir. Todo lo demás, con la cera. Ahora, esto en el lenguaje más formal, porque estábamos en Milán con un hombre de negocios, pero con los compas no. Con los compas les podemos decir, hey, ¿qué hubo? Le podemos decir, chao. Y este chao nos da otra forma. CI, a diferencia de la CHI, esta sí va a sonar como CHI. Por eso no es xiao, por eso es chao, como una CHI. Lo mismo le pasa a la CE. Por ejemplo, certo, claramente, cierto. No dices certo, sino dices certo. La CE tiene el sonido de CHE. Y con eso puedes saludar, chao, buongiorno, buonasera, buonanotte, o puedes despedirte con lo mismo. Chao, hola y adiós para los cuates. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, bueno, sobre todo buenos días, buenas tardes. Hola y adiós en un contexto formal. ¿Quieres una despedida en un contexto formal? También puedes aplicar el das vidania, au revoir, auf Wiedersehen, o en el italiano, hasta a rivederci. Arrivederci. Entonces, hasta la siguiente vez que nos veamos, arrivederci. Aquí tenemos otra vez este sonido shi en nuestros saludos y despedidas. Pausa hasta acá. Todos podemos llegar a Italia, presentarnos, pronunciar bien sonido CH, CE, GE, conjugar el verbo essere y los pronombres personales. Es lo único que necesitamos. Ya puedo decir, buongiorno, io sono Adolfo, io sono, buscas en tu diccionario, soy profesor, io sono profesore, eres feliz, buscas en tu diccionario feliz, io sono felice. Adolfo, no me gusta cargar diccionarios de papel. Utiliza diccionarios electrónicos y nunca traductores. Diccionarios electrónicos. La diferencia de un diccionario electrónico y un traductor es que el diccionario no va a intentar ver lo que dices. Y si dices, no, pues tengo un perro, te lo puede traducir como si es un animal, pero si tengo un amigo perro, no me va a traducir ese perro animal. O si hace un perro frío, ese perro no me lo va a poder traducir igual. Para eso tienes que saber cuál es la información gramatical, cuál es el significado léxico, y eso te lo da un diccionario. Busca diccionarios en línea en lugar de traductores. Ten eso en mente para pasar ahora del italiano al francés. Antes de esto, Profe, dudas. una duda. Ay, perdón. Solo así rápido. ¿Existe el tácito igual en el italiano? O sea, podría decir chi sono. Todos los idiomas, o como norma general, en los idiomas en donde hay una forma unívoca en la conjugación, donde solo esta conjugación le pueda pertenecer a un único pronombre, tienen información redundante porque en la conjugación ya está el pronombre. Entonces, son lenguas en donde se tiende y se prefiere eliminar al pronombre. Así como en el español, en lugar de decir quién soy yo, puedo decir quién soy. En italiano, chi sono. Y esto de manera general en todas las lenguas con conjugaciones que me permitan distinguir para qué pronombre es. Ok, ¿Sí queda claro? gracias. Bien. Sí. Entonces, deja ahí el italiano. Vamos a pasar al francés. En el francés, mucha atención. Es un idioma, mira, con historia. Y para entender su historia hay que conocer a su gente. Y la gente de la Francia, hace algunos años era una gente que como que no te querías contar con ellos porque, ay, no eres de la realeza, ay, fuchi, qué asco. Tanto así que en algún momento llegaron los reyes y dijeron, mira, como que el pueblo nos está entendiendo demasiado y qué asco hablar el mismo idioma que esa gentuza. Entonces, otra vez, sabios, vénganse para acá, los juntan a todos. Vamos a complicar el idioma. No, pues ¿cómo? El idioma ya está hecho, ya todo el mundo lo cambiamos. Vamos a cambiar la manera en la que se escribe, para que por lo menos aquellos de allá de la prole no se puedan comunicar.
tal cual se sentaron, esto no me consta, yo no estuve ahí, pero se dice que se sentaron a complicar el idioma y que esta letra se va a pronunciar diferente y esta otra asá y asá y asá, y le metemos excepciones, y así nació el francés moderno, con un montón de excepciones, con un montón de letras que no se pronuncian a veces y a veces sí. Ejemplo de esto, los números que se escribe les nombres, mais on ne va pas prononcer les nombres, on va prononcer les nombres, parce que el final no se pronuncia pas. Vamos a hacer por aquí una tablita con letras finales y letras no finales. Si te encuentras una S en la sílaba final, la S final no se pronuncia. Aquí le pongo un tache o pone un nada o táchala o haz algo para que se sepa que no se pronuncia. Por eso no es les nombres, sino le. Primera instancia. Siguiente. R. Francesa. Esto solo en Francia, ¿eh? Con la garganta. Nombre garganta. Si eres de Camerún, si eres de Argelia, de Túnez, no vas a decir nombre, a menos que le quieras copiar a los parisinos. Vas a decir nombre con el paladar y es francés válido. De hecho, hay más gente hablando francés en África que en Francia. Pero como el francés es un idioma de prestigio y la lengua culta es la de París, la gran mayoría de gente te enseña el idioma de París o el francés de Francia. Y acá nosotros estamos pronunciando el francés de Francia con la R. Por eso es nombre, que si quiere decir nombre, sin ningún problema es válido. Solo que no pronuncies la S final, porque la S final no se pronuncia. Entonces, es final, es final, no se pronuncia. Por eso, les nombres, los números. El número 0, 0, la Z vibra. 0. Número 1. No es un, es un. Y esto le pasa a todas, a grosso modo, no siempre y no a todas, a grosso modo tiende a pasarse a las vocales que están después de una N. Vamos a tener un sonido así como si te pegaran. Ese sonido de quejido es la nasalización. 0, 0, 1. Número 2, 2. EU. Vamos a ponerla por acá. EU. Es más, me llevo la tabla a otro lado para que sea un poquito más fácil acceder a ella. Todos estos apuntes que usted hace nos lo va a pasar. Al finalizar la clase te lo voy a pasar. Ah, perfecto, gracias. También te vamos a pasar que la EU va a sonar como la, tú que eres poliglota, como la E de la alemana. Si no la tienes, no te preocupes. Se pronuncia como E, o también se pronuncia como esta de acá. Básicamente, haces boca de O y dices una E. Entonces tenemos E. Por eso el número 2 no es DEU, sino D. Porque además, la X final no se pronuncia. Por eso 0, 1, 2. Número 3. Disculpa, el du es como el coreano el u. Fíjate que todavía no lo coreano, me encantaría. No sé ese sonido, pero si lo quieres pronunciar, haz boca de O y dile una E. Es como si es como u. El tuyo me suena más como una U y este suena más como una E. Ok, como una E. Ok. Y este es una E. Así de, ¿qué hago? S. 3. O, I. O, I, O, I, O, IM. Va a sonar como una UA. Entonces, por eso el número 3 no es trois, sino es trois. Porque además la S final no se pronuncia. Entonces, 0, 1, 2, 3. Número 4. 4. La Q y la U van a tener un sonido de K. Por eso no es 4, es 4. 4, porque esta U como que no se pronuncia, como en el español no dices cueso, dices queso, lo mismo en el francés. Luego, la E final es, a ver si ya la tenemos por acá, no, vamos a ponerla. A menos que esté acentuada, no se pronuncia. Entonces, por eso el 4 no es 4, sino 4. 4. Número 5. 5. Tenemos una Q final, se pronuncia. Una N después de una vocal, como si te pegaran. Y por eso tenemos 5. 5. Número 6. Ya quedamos que las S que las X no se pronuncian al final. Pero dijo el rey, vamos a cambiarlo un poquito. Excepción, el 6
y el 10. La X final suena como S solo ahí. Por eso el 6, cis. Por eso el 10, dis. Se pronuncian como S, se escriben como X, porque así lo decidieron. Y por Perdón, ahí se la juntaron I en el 5, creo que lo pronunció como A. ¿Cómo se pronunciaba? Cualquier vocal seguida de una N, lo vemos en el 1, lo vemos también en el 5, va a necesitar una nasalización. Ah, Para ok. nasalizarlo, agarra un puño y con amor haces así. Y te sale un quejido y ese quejido ya es el sonido que necesitas para decir 1 o song 5. Ah, ok. Gracias. Entonces, tenemos el 6, luego tenemos el 7, cis, set, 7. La T normalmente al final no suena, pero aquí sí suena. Set. 8, 8. Clave, la U del francés. Va a sonar con una boca de U y dices una I. Como la U del alemán U. Porque si tú pronuncias U, estarías pronunciando la O y la U. El 12 se dice 12, porque la O y la U suena como una U. 12. Entonces así tenemos 5, 6, 7, 8, 9. Mismo sonido que con el D, E. 10, 10. 11, 11. El final no se pronuncia. 12, 12. Nuevo sonido, 13. E, I. Suena como una E un poco más abierta o como una E y media, una E un poquito más alargada. Entonces no es 3, sino 13, 14, 15, 16. Mismo sonido. A partir de aquí, ya, mucho más fácil, nada nuevo. 17, 10, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Decena, unidad, como en el español. 20. Quiero decir 22. Toma el 2. Ponlo por acá. 22. Quiere decir 23. 23. 24. 24. 25. 26. 27. Así funcionan los números. Decena directamente después la unidad. A menos que sea 1. Si es 1, funciona como en el español. 80 y 1. 90 y 1. Necesitamos de una conjunción y esa conjunción es un E. Por eso el 21, 21, 21. Si fuera 22, ya no es 22, sino 22, 23, 24, 25, bla, 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 bla. 31, 31, 41, 41. Y así podemos seguir con las decenas. 20, 30, 40, 50, 60. Luego llega el 70. Y aquí dice 60 y 10. Y dices, ching, ¿por qué hicieron eso? En Francia, ¿eh? Porque en Suiza, en Bélgica, no se va a decir 70, se va a decir, o se prefiere decir, 70. Y estas formas interesantes de concebir los números aplican a partir del 60. 70, 60 y 10. 80, 4 veces 20. 90, 4 veces 20 y 10. Y es que mira, entiéndelos por de dónde vienen. El idioma es la manera de representar tu concepción de la realidad. Y los franceses heredaron su concepción de los galos. Y los galos no tenían un sistema decimal, tenían un sistema vigesimal. Para ellos era más fácil contar en términos de 20 que en términos de 10. Entonces, por eso, estos números se quedaron en términos de 20. 4 veces 20. En Bélgica no había galos. Entonces ellos heredaron otras formas de los números. En Francia, el francés de respeto, el francés de prestigio, el que se enseña en las escuelas, el que todo el mundo quiere replicar, tiene el 70 raro, 60 y 10, y el 71 más raro todavía. 60 y 11, 60 y 12, 60 y 13, 60 y 14, y así nos vamos hasta complementar al 80. Y es 81. 4 veces 21, 4 veces 22, 4 veces 23, etcétera, 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 etcétera. 90, si fuera 91, 90, digo, 4 veces 20 y 11, 4 veces 20 y 12, 4 veces 20 y 13, hasta llegar el 4 veces 20 y 19, ya tienen los números
como nosotros. 100. Si fueran 200, 200. Si fueran 250, 250. 253. Si fueran 1000, 1000. Aquí tenemos doble L, que de manera general, la doble L se pronuncia como una L. Y por eso tenemos 1000 y no mil, o mille, o algo similar, sino 1000. 10.000, 10.000, son 1000. Y así tenemos nosotros nuestros números en el francés. Hasta acá, en cuanto a la pronunciación, que es la parte principal de hoy. ¿Alguna duda? Se me perdió esta mierda, no sé cómo. Ajá. ¿Qué dudas hay por ahí? ¿Puedes por favor repetir la pronunciación del 5? El 5 lo tenemos por aquí, con un sonido nasal. Por lo tanto, va a ser zonk y no zinc. Zonk. Y así se pronuncia el 5. Una consulta con respecto al francés de Canadá, es también similar a este otro de Francia. Mira, parece que sí. Bueno, el idioma como tal se define por la gramática y las reglas gramaticales son las mismas, solo que en Quebec se quedaron el francés de 1800. Entonces utilizan expresiones de un francés viejísimo que en Francia ya quedó en desuso. Yo no soy muy experto en el francés de Quebec, solo que si hablas el francés de Francia también lo vas a poder entender. La pronunciación es diferente. La que nosotros vemos acá es la de Francia. Entonces, con eso, dejamos a Quebec de lado, dejamos a Francia de lado. Podemos pasar a nuestro último idioma, portugués. ¿Alguna otra duda que queramos disipar? Vámonos entonces No, con el idioma una portugués. pregunta tantito. Dinos. El número 9, ¿cómo se pronunciaba? El número 9, neuf. Recuerda que la EU vas a hacer una boca de O y adentro dices una E. Neuf. Ok, muchas gracias. Entonces, con eso, pasamos al portugués. A partir de aquí, sencillito. Ajá. Fácil. Mira, fíjate que el portugués es un idioma muy similar al español. De hecho, podemos decir que el portugués es un español mal hablado, el español es un portugués mal hablado. Es más fácil llegar a, no sé, Sao Paulo y hablar solo español que hablar solo inglés. Te van a entender más porque es muy similar. Fíjate, ser es un verbo que en el español significa y se pronuncia ser. Entonces aquí tenemos el verbo ser. ¿Quién puede ser? Harta gente. Por ejemplo, yo. Eu. Y si yo soy, eu sou. Si tú eres, todo depende de dónde seas. Si eres en Portugal o en Brasil. En el Portugal hay un pronombre tú y tiene algunas conjugaciones un poquito más complejas que llegaron los brasileños y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a facilitar el idioma, está muy complicado. Vamos a hacer nosotros énfasis en la pronunciación del portugués de Brasil, en la gramática del portugués de Brasil, porque es más fácil, es más parecida al español, y aparte suena mucho más bonito. Entonces, vamos a trabajar con esos idiomas, y el pronombre ya no es tú, sino você, para decir tú. Piensa como un vos en Sudamérica. Ele, él, ella, ella. Acá tenemos pronunciación especial para el Brasil. La E en una forma átona. Si no tiene un acento, si no tiene la sílaba tónica, suena como una I. Por eso acá es você, porque tenemos un acento. Por eso acá es ser, porque es monosilábico y la sílaba tónica va forzosamente ahí. Acá, en cambio, como el acento va sobre la primera E, o el énfasis en la pronunciación, la última queda átona y suena como una I. Eli. En Brasil, ¿eh? Y en Portugal te van a decir L. Y en algunas partes de Brasil te van a decir L, o te van a decir L. Porque Brasil es enorme. Tiene como 300 millones de hablantes. Y no es lo mismo el portugués que se habla en el sur que el que se habla en el norte. El que se habla en las favelas que el que se habla en la ciudad. Hay variaciones. Puedes decir L, puedes decir Eli, puedes decir L. Yo te recomiendo decir Eli. Eu sou, você é, ele é, ela é. Si nosotros somos, nos somos. Lo mismo. O átona, o sin acento, suena como una U.
por eso no es, no, bueno, puedo decir no somos, se entiende, alguien lo dice, es válido, solo que la tendencia es que una O sin acento suene como U, por eso es nos somos. Ustedes son, vocês são, nasal, são. Tiene un acento que parece como una ñ, bueno, como la tilde que le ponemos a una ñ, y tiene la misma función, hacer que el aire pase por la nariz. Fíjate, pronuncia la ñ de niño con la nariz tapada. Ahora dices niño, como que la ñ no sale. Pronuncia la palabra mango con la nariz tapada, como que mango, como que no sale. Porque las letras nasales, o los sonidos nasales, requieren que el aire pase por la nariz. Y esa es la clave para saber si estás pronunciando bien o no. Tápate la nariz y si no puedes pronunciar, entonces había aire pasando, producto de un sonido nasal. Y por eso, vocês são, eles são, elas são. Siente cómo tu nariz vibra y ahí estás pronunciando adecuadamente los sonidos nasales. Abundantes en el portugués, abundantes en el chino y en el francés. Entonces, vale mucho la pena. Repetimos este verbo y vemos cómo funciona ya en alguna oración. Eu sou. Você é. Ele é. Ela é. Nós somos. Vocês são. Eles são. Elas são. Con esto vas a ver que el portugués es regalado. Ya podemos llenar la oración número 2. Ela, bla, 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 muito bonita. ¿Qué podrá ser ella? Si muy bonita es el complemento. Pues es ella. Y ella es. Entonces pongo una E. Por aquí dice ela y. No quiere decir ela y, quiere decir que ella es. Le pongo un acento. Y ya tengo ela é muito bonita. Fácil. Oye, el bla bla bla, o director da firma, el bla bla, el director de la empresa, oh, bla bla bla, bla bla bla, sí. Lo primero, vamos a hacer la pregunta, oye, ¿tú sabes si el bla bla bla, el director de la empresa? Igualito, regalado, inspírate por el español. Él es el director, él es el director de la firma. La respuesta en el portugués y en el chino se me estila a que ocurra con el mismo verbo. Hey, ¿te comiste la pizza del refri? Comí. ¿Hiciste la tarea? Hice. ¿Él es el director de la empresa? Oh, sí. Es. Respondo con el mismo verbo. Puedo responder con un sí, sin ningún problema, pero es más común responder con el mismo verbo. Él es el director de la firma. Sí. Él es el director. Es. Y como es cierto y es verdadero, y por eso el sim está de más. Siguiente. Vamos a cambiar al 6. Oigan, vocês, bla, 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 as novas secretarias. Ustedes, bla, 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 las nuevas secretarias. Pues ustedes son. Y eso en el portugués, vocês são. Y la respuesta, oye, ¿son las nuevas secretarias? Ah, sí. ¿Sí qué? Somos sim. Y somos. Entonces, somos. Con esto basta. También podrías decir nada más sim. O la respuesta larga, somos sim. Somos las nuevas secretarias. De momento, con que respondas con el verbo que es igualito al español, tienes ya tus avances en el portugués. Y por eso ya podemos decir, ¿qué onda con estos ingenieros? Siguiente forma de pronunciar N nasalizada. Fíjate qué le pasa a una N cuando la nasalizas. Tienes un sonido ñ. La NH es el equivalente a la N con tilde, la ñ del español. Por eso es engenheiros y no engenheiros. Estos engenheiros, bla, 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 franceses. Pues son ellos. Y ellos son. Y como ellos son, eles são franceses. Otra. ES final. Depende a quién le preguntes. Puede sonar es, puede sonar es, dependiendo de cómo te sientas ese día. Entonces, franceses o franceses. Cualquiera de las dos
válida para decir qué onda con estos ingenieros. ¿Dudas hasta acá? Una pregunta, nos dice Carlos. Vamos a Profe, contestar. una pregunta. Entonces, por ejemplo, en este caso en portugués, donde dice, escuché en el plural elas, se le agrega una L, una S, tanto para ellos y ellas, en plural. Sí, claro, como Eli es el singular, le agregas una S y ya tienes ellos, elis. Ella es el singular, le agregas una S, ellas, ellas. Ok, perfecto, sí, te escuché bien, gracias, profe. Buenísimo. Último, aquí, bla, 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 Academia de Línguas Internacionales. Y cerramos. Entonces, aquí la Academia de Lenguas Internacionales. Aquí es. Y con este Academia vamos a quedarnos en la sesión del día de hoy. Academia es en el portugués, lo mismo que en el español, una institución que nos imparte conocimiento no sistematizado. O, otra acepción, un gimnasio. Voy para academia, voy a entrenar al gimnasio. Puede ser un gimnasio físico o como aquí un gimnasio mental. Y ten eso en mente. Estamos en un gimnasio. Para cuando estás en un gimnasio, no basta con ir una vez a la semana. Si una vez a la semana tienes sesión con tu instructor, a toda, pero el entrenamiento lo haces diario. Y no solo lo haces diario, conviene hacerlo en una rutina. Claro que puedes ir al gimnasio, oye, este aparato me gusta, este está libre, voy, entreno si quiero y si no, no. Vale más la pena tener una disciplina. Diario me voy a dar 1 hora, 15 minutos, lo que quieras, pero dátelo todos los días. Vale más la pena hacer 10 flexiones diarias que hacer 70 únicamente el domingo. Primero que nada. Segundo, puedes ir al gimnasio y nada más entrenar brazos y solo sales fuerte de los brazos. O puedes ir y nada más entrenar piernas. O puedes ir y entrenar brazos y piernas. Están cansados tus músculos, al siguiente día entrena espalda y abdomen. O ve combinando. Lo mismo con tus sesiones de estudio. Puedes estudiar nada más los martes francés, los miércoles chino y los jueves japonés. Si te sirve y estás cómodo, adelante. Yo te recomendaría, o lo que te recomendamos acá es tener sesiones de estudio juntas. Ejemplo, si el portugués y el francés se parecen, estúdialos juntos. Si el alemán y el chino están viendo el mismo tema, estúdialos juntos. O si para ti tiene más similitud el chino con el japonés, estúdialos juntos. De esta manera, lo que acabas de avanzar en chino lo puedes aplicar para el japonés. Primero que nada, otro tipo de estudio o de entrenamiento, también si vas al gimnasio, quieres aprender lo que sea. Date un poquito de espacio. Si hoy me tocó estudiar el lunes chino, vuelve a estudiar el miércoles o el jueves, pero no el martes o no otra vez, porque si no empiezas a saturar tu cerebro. Es como los pasteles. A mí me encanta el pastel, pero lo voy a comer poquito a poquito, porque si me atasco de pastel un día, ya me siento mal, el siguiente día ya no quiero pastel y ni comer nada. Y porque te cayó mal el italiano, el francés lo está pagando. Entonces, ojo, vamos a dárnoslo poco a poco, como el gimnasio, con un plan de entrenamiento, un plan de estudio, pocos ejercicios por sesión. Los que vayas aguantando, ya cuando te sientas más fuerte, súbele tantito el peso. Oye, que le quiero subir más peso. Ayúdame, Adolfo. Una pregunta, ayúdame a hacer esta repetición, este ejercicio. Y aquí estamos, jóvenes. No solo estamos aquí, estamos en nuestro grupo de WhatsApp, estamos en nuestra plataforma, estamos también con las sesiones grabadas, que por cierto, vamos a finalizar nuestra grabación. Vamos a dejar de compartir pantalla por acá. Vamos a acabar nuestra grabación. Vamos a responder a las últimas preguntas que tenemos por ahí. Dice iPhone. iPhone, sé que te gusta mucho tu iPhone, nos gusta más tu nombre. Vale mucho la pena para pues, empezar a tener un contacto entre nosotros. Y si tu pregunta es, oye Adolfo, ¿y el inglés? ¿Qué onda con el inglés? Este idioma lo abordamos nosotros a partir del seminario 31. Esto porque tenemos ya mucha familiaridad con este idioma. Primero que nada. Otro, la gramática es regalada. Si anteriormente ya entendiste conceptos del alemán o del ruso, va a ser muchísimo más sencillo posteriormente abordar el inglés. Entonces, la primera mitad del programa hasta el seminario 31 nos abocamos a los primeros 7 idiomas y a partir del 31 aplicamos todos los demás idiomas al inglés. Otra cosa importantísima, me dicen, Adolfo, ¿qué crees? No puedo imprimir todo el material, solo imprimir material, el vocabulario no lo tengo. Ni te preocupes, el vocabulario nosotros no lo vamos a trabajar aquí en las sesiones. Nosotros aquí estamos viendo cómo cocinar. Si quieres algo asado, cómo se prende la estufa, qué sartén utilizar, a qué temperatura.
Ya si quieres una pizza de queso o de champiñones, tú vas por el queso, vas por los champiñones. Te recomiendo ir a un diccionario y no a un traductor. Si quieres ir a un lugar donde la fruta ya está seleccionada, ve a la sección de vocabulario o imprime tu vocabulario. Si quieres impreso, estúdialo ahí. Si quieres ayudar al planeta, estúdialo en la plataforma. Hay un seguimiento, las palabras se filtran por importancia, por categoría gramatical. Está un poquito más sistematizado y vale mucho la pena estudiar ahí en la plataforma. Además, si llegas a faltar, nos preguntan, ¿qué onda con las asistencias? ¿Van a contar cuánta flexibilidad hay? No tomamos asistencia, nada de, oye, no viniste, ¿qué onda? Ya reprobaste. No. La siguiente sesión nos volvemos a ver y si por alguna razón te perdiste esta, yo te recomiendo, si quieres seguir nuestro ritmo, ponerte al corriente por medio de las grabaciones. Si quieres estudiar a tu propio ritmo, puedes hacerlo igual por medio de las grabaciones. Siempre tienes los grupos de apoyo, siempre tienes la plataforma para disipar cualquier duda. Además, ¿tienes una duda, Jorge? Dinos, Jorge. A ver, sí, todo depende del idioma. Para mí, el diccionario más completo que existe, a ver, creo que ya no me va a dejar escribir. Sí, está escribiendo. Es un diccionario llamado en línea, llamado Pons. Este diccionario es bellísimo para todos los idiomas. Pons.de, pero está en alemán. Los alemanes hicieron un muy buen compendio y a partir del alemán tenemos todos los demás idiomas. Es tan bueno el diccionario que también traduce del español al francés, del español al inglés, del español al chino. Su fuerte es del alemán a cualquier otro idioma. Este es el que te recomiendo. Ahora, si dices, no, Adolfo, yo me quiero trabajar con diccionarios especializados, ahí te va, los vamos a trabajar poco a poco. Para el chino, indispensable, una aplicación llamada Pleco. Bellísimo. Para el japonés, un diccionario que le dicen Jisho. Para todos los demás, no es necesario un diccionario especializado. Puedes utilizar Word Reference. Y con eso tenemos ya la gran mayoría de información. Si necesitamos un diccionario técnico, ya sería cuestión de buscar nuestros diccionarios técnicos. De manera general, Pons. Si el alemán todavía no es lo tuyo, utiliza Word Reference. Y para las lenguas asiáticas, te recomiendo Pleco y chino. Digo, Pleco en chino y Jisho para el japonés. Carlos, ¿levantaste tu mano? Bien. ¿Una mano tuya levantada, Carlos? Sí, Jisho es una página o una aplicación. Jisho es la traducción de diccionario al español y ese diccionario está disponible claramente en una página web y también en una aplicación. Entonces es un diccionario, una página web y una aplicación. Ok. Paulina, ¿alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta de lo que habías mencionado acerca de el rinoceronte, me parece, era traducirlo al idioma cirílico, todo ese, que decía que nos iba a tomar como unas 2 horas, o entendí Vamos mal. a transcribirlo. Únicamente los sonidos que tenemos en el español los pasamos de la introducción y nada más de la introducción al alfabeto cirílico en su forma manuscrita y en su forma de molde. Y ya. Ah, en las dos. Ok, entonces la introducción del rinoceronte, únicamente transcribirlo. Perfecto, gracias. Y ya. ¿Algo más, jóvenes? ¿Nos podemos despedir? Bien. Si hay alguna duda, escríbenos. Seguimos en contacto mientras nos vemos. Arrivederci. Gracias. Ci vediamo.